Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. En el Salmo 91, versículo 1, aunque es un texto que yo creo que todos lo sabemos de memoria, es con el que voy a hacer la introducción para el tema que vamos a tratar hoy. ¿Qué dice el Salmo 91, versículo 1? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita. Cuando usted escucha habita, está hablando de ¿qué? De un lugar, ¿cierto? Un lugar en el que yo permanezco. O entonces, traducido de otra manera, el que permanece o vive en ese lugar, ¿qué pasa? Vive bajo la sombra del Omnipotente. Entonces ese texto me habla de un lugar donde Dios quiere que nosotros permanezcamos y un lugar que a Él le tocó pelear para que nosotros volviéramos a tener. ¿Qué pasa? Al principio de la creación, Adán y Eva vivían bajo el abrigo del Altísimo. ¿Cierto? Adán vivía cara a cara con Dios, él hablaba cara con Dios, él caminaba con él gozaba de la presencia de Dios continuamente. Y la vida de Adán y Eva era una vida perfecta. Hasta que el pecado entró, ¿cierto? Hasta que Adán y Eva pecaron. ¿Qué pasa entonces ahí en ese momento? Ese lugar, Adán lo pierde. Él pierde ese lugar. Dice la Biblia que él tuvo que ser expulsado de ese lugar. Y empieza el camino de la redención a partir de ese momento. Empieza el diseño de Dios para que nosotros pudiéramos recuperar ¿qué? Ese lugar. Entonces, hasta que cuando Jesús vino a la tierra, el que es el Hijo de Dios, siendo hombre y siendo Dios, ¿cierto? Él recupera ese lugar. Esto solo es la introducción para que podamos ver que nosotros, el deseo del corazón de Dios es que nosotros habitemos en ese lugar. Porque el deseo de Dios es cobijarnos o guardarnos o protegernos. Amén. Entonces, ese lugar tenía consigo una autoridad, porque cuando Dios crea a Adán y Eva, lo primero que Él hace es que Él les otorga una autoridad. Él les dice que Él les da potestad, ¿cierto? Sobre toda la tierra, que Él le da autoridad sobre los animales, sobre todo lo que existía en ese momento en la tierra y que Él iba a señorear sobre ese lugar. Eso se llama autoridad. Quiere decir que ese lugar tiene consigo una autoridad y esa autoridad está acompañada del don o de los dones que Dios nos haya dado a nosotros. ¿Por qué estoy haciendo toda esta introducción? Para que nosotros podamos entender el texto del que vamos a tratar hoy. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Somos hijos de Dios, se supone que nosotros habitamos en ese lugar. ¿Cómo habitamos en ese lugar? Si antes éramos pecadores, pero ahora somos hijos de Dios. ¿Cómo llegamos a tener ese privilegio de habitar en ese lugar? ¿A través de quién? De Jesucristo, ¿cierto? A través del Hijo de Dios. Porque cuando Jesús fue a la cruz, Él recuperó ese lugar para nosotros. ¿Dónde está eso? Vamos a ir a Efesios. Efesios 1, 19, 23. Dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.
y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces Dios nos quiere recordar el día de hoy que nosotros tenemos esa autoridad y que esa autoridad nosotros la adquirimos ¿cuándo? Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. En ese momento nosotros recibimos lo que Jesús recibió, porque inmediatamente Jesús, cuando antes de partir, Él nos relaciona esa autoridad que vemos aquí en Efesios, cuando dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora tú, id. ¿A quién le está diciendo eso? A la iglesia, a nosotros. Id y haced discípulos. Él nos relaciona con esa autoridad, lo que quiere decir que cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, nosotros recuperamos ese lugar, esa habitación, al abrigo del Altísimo. Lo que va a garantizar que la sombra del Omnipotente esté siempre con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué pasa? Que el enemigo está todavía vigente, ¿cierto? Que el enemigo todavía está operando, ¿sí? La palabra dice que él es el príncipe de la potestad del aire y que él es el príncipe de este mundo porque todavía opera en este mundo natural que nosotros estamos viendo. Entonces nosotros como hijos de Dios, nosotros tenemos una lucha constante. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que nosotros tenemos esa autoridad. Entonces la meta de él es que nosotros la perdamos esa autoridad. De dos formas. Hay dos formas de perder lo que Dios nos ha dado. Escúchenme, no estoy hablando de la salvación, estoy hablando de la autoridad que Dios nos ha dado. Hay dos formas de perderla. La primera, perderla por la transgresión, por el pecado. O la otra manera es que sea robada. Entonces vamos a poner un ejemplo para poder ir entendiendo un poco. Hay dos formas de perder tu lugar o tu posición de autoridad. La primera, por transgresión. Vamos a poner el ejemplo, aunque está el ejemplo de Adán, ¿cierto? Vamos a poner el ejemplo de Judas. Judas conoció a Jesús, ¿cierto? Judas caminó con Jesús. Judas actuó en el poder y en la autoridad que Dios le había dado. Judas se movía en los dones, él echó fuera demonios, él sanó enfermos, él hizo todo lo que todos los apóstoles hicieron. Pero ¿qué pasó con Judas? Judas pecó, ¿cierto? Y él perdió ese lugar. ¿Dónde está eso? En Hechos 1, versículo 20, dice, Judas perdió su autoridad por la transgresión, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Porque aquel que pierde su autoridad, otro viene y la toma. Entonces una forma de perderla es a través del pecado. El pecado nos anula, el pecado nos quita la autoridad, el pecado impide que yo pueda cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida. Y eso lo persigue Satanás. A pesar de que nosotros tenemos la redención, todavía mientras nosotros estemos vivos siempre vamos a tener la posibilidad de volver a Dios y restaurar todo lo que se haya podido dañar a través del pecado. Pero la transgresión me anula, me paraliza, me deja ahí sentado y no puedo hacer nada. Me anula mis dones. Entonces Satanás está detrás de que eso suceda. Ahora, la segunda. Por eso hacía la aclaración desde el principio. Yo pude haber perdido mi autoridad por la transgresión, pero Adán la perdió también, ¿cierto? Y nosotros eso lo vemos. Adán perdió su autoridad por el pecado,
y la toma Satanás. Eso está en Génesis. En Lucas 4:6, y le dijo el diablo a Jesús: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera yo la doy. Pero Jesús no se doblegó. Satanás quería hacer lo mismo con Jesús. Porque todas las personas, los hijos de Dios, vamos a tener que estar en esta guerra todo el tiempo. Porque si Satanás logra inhabilitar a la iglesia se vuelve inútil. Y ese no es el propósito de Dios. La iglesia fue lo que Dios escogió para que nosotros avancemos, no para que retrocedamos. Entonces Jesús toma la autoridad nuevamente en la cruz y Jesús dice a nosotros: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ustedes vayan y hagan discípulos y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Ahí es donde Jesús nos conecta nuevamente. Tú pudiste haber perdido la autoridad a través de la transgresión o por consecuencia de un pecado, pero Jesús la tomó en la cruz. O sea que hoy tú puedes recuperar la autoridad nuevamente a través de Jesús y poderte parar delante de Satanás y ordenarle que retroceda. Amén. Entonces Efesios para esto nos dice constantemente que no demos lugar al diablo, que nos guardemos del pecado, porque el pecado nos anula y no podemos ejercer la autoridad que Dios nos da. Pero vamos a ver la segunda, que es la robada, y que es en la que yo me quiero centrar, porque todos sabemos que el pecado nos impide, ¿cierto? Pero la robada, Satanás lo hace a través de la intimidación. Por eso el título de esta enseñanza se llama Quebrantando la intimidación. Y eso está en un texto en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Que dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué este texto? Resulta que Timoteo es un pastor en ese momento. Él está pastoreando la iglesia de Éfeso. Timoteo era discípulo del apóstol Pablo. Dice ahí los primeros versos, empieza él a referirse a Timoteo. Vamos a leer lo que pensaba Pablo de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Verso 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces Timoteo es un pastor joven, hijo espiritual de Pablo, a quien Pablo refiere los primeros versos de este capítulo. ¿Por qué Pablo hace esto? Porque resulta que Pablo está en la cárcel y ya le dieron la orden de que va a ser ejecutado. Y Pablo sabe que Timoteo está atravesando una situación difícil, por eso él le escribe esta carta. Él le escribe a Timoteo con el deseo de animarlo, porque Timoteo estaba pasando una situación difícil. Él era el pastor de la iglesia de Éfeso, pero estaba entrando la filosofía y la doctrina de la adoración a la diosa Diana, Diana de los Efesios, y ya había entrado a la iglesia. Entonces Timoteo parece ser que estaba atravesando un momento de desánimo.
Y ese desánimo estaba haciendo que él dejara de actuar en el don que Dios le había dado. Entonces Pablo entra a recordarle quién era él. Pablo entra a decirle, acuérdate de la fe no fingida. Quiere decir que hay fe fingida. Dice, la fe no fingida que habitó en tu abuela y en tu mamá, y le exhorta y le dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Él le estaba recomendando a Timoteo, él le estaba recordando, Timoteo, aviva el don, porque Timoteo había dejado de usar el don. ¿Por qué? Porque él tenía intimidación. Él tenía temor. Él estaba pasando una situación de miedo. Y por eso inmediatamente él después le dice, no nos ha dado un espíritu. Le dice, después de que le dice, aviva el don, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, ese espíritu de cobardía, ¿a qué se refiere? Primero, dice que es un espíritu, ¿sí? Le da un carácter de un ente espiritual. No era un desánimo porque sí o una actitud, era una influencia. Estaba bajo una influencia porque le dice, no te ha dado Dios un espíritu de cobardía. Un espíritu que había sido asignado para desanimar a Timoteo. Una influencia que había hecho que Timoteo le diera miedo, temor. ¿Cierto? A eso nosotros, y en el original se está refiriendo a la intimidación. Un ente espiritual que tiene como misión provocar temor en las personas. Y cuando lo permitimos, los dones, el llamado y la misión de Dios van a ser apagados. La forma en la que Satanás puede detener la iglesia es a través de este espíritu. Y yo siento que nosotros estamos bajo este espíritu en este tiempo. Porque hay una característica general de desánimo, de abandonar, de dejar las cosas tiradas, de no usar los dones que Dios nos ha dado. Y el enemigo sabe que si la iglesia se detiene, o sea, la iglesia se estanca, pierde su poder. ¿Cierto? Y entonces en vez de avanzar, empezamos a retroceder. Y esto es algo que todos nosotros vamos a tener que atravesar. Por eso entonces Pablo le recomienda a Timoteo en el verso 6 que avive el fuego del don de Dios, porque a causa del espíritu de cobardía, Timoteo estaba permitiendo que los dones de Dios en su vida se apagaran y no se manifestaran. Eso suele suceder cuando nosotros decidimos seguir a Jesús. Yo me acuerdo cuando nosotros llegamos acá a Pereira, nosotros nacimos en Bogotá y conocimos al Señor en Bogotá y servimos muchos años al Señor en Bogotá. Y nosotros fuimos trasladados por el trabajo de Juan, la Sociedad Bíblica Colombiana, a Medellín. Y en Medellín servimos 7 años. Y fueron unos años extraordinarios para mí, porque yo siempre estaba a la sombra de Juan, pero en Medellín yo me pude desarrollar mucho. Yo trabajaba directamente en la iglesia. Yo trabajaba con el ministerio de afirmación, yo recibía a los nuevos, yo repartía todas las tarjetas de los nuevos a los líderes, éramos conocidos, Juan predicaba y Dios nos bendijo con un crecimiento extraordinario. Se movía a través de los grupos de discipulado y nosotros teníamos alrededor de 50 grupos de discipulado en toda la ciudad. Entonces eso era casi una iglesia de 500 personas en Medellín. Entonces éramos muy conocidos y ya nos llamaron a nosotros de que era tiempo de que de pronto plantáramos una iglesia. Entonces nos fuimos a la reunión de plantación de iglesias y como al mes nos dicen, bueno, los primeros que van a ser enviados son Juan y Nidia. Nos fuimos a Envigado, sí, porque Dios nos dio una palabra al sur, entonces nos fuimos a Envigado, oramos por Envigado, 40 días, fuimos a evangelizar, hicimos campaña, recorrimos el terreno, ya estábamos pues que encontrábamos el local, cuando el pastor dice no. Bueno, no se van para allá y ahí pues obviamente, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y Pereira estaba atravesando una situación difícil, la iglesia en Pereira. Entonces
el pastor nos dijo, no, mejor váyanse a Pereira. Vayan y conozcan porque Pereira, los pastores que habían, se los llevaron a Medellín por una situación X familiar y bueno, y se los llevaron y cada mes mandaban un pastor. Entonces la iglesia no quería más eso y estaba exigiendo que enviaran un pastor fijo. Entonces resulta que el pastor nos dijo, ¿por qué no van a Pereira? Y miran a ver si Pereira es. Y nosotros efectivamente vinimos y realmente yo me quebranté. Yo dije, tanta necesidad, qué rico, aquí está todo por hacer, Medellín ya todo está hecho, qué rico volver a empezar. Y pues como habíamos vuelto a empezar varias veces, pues yo pensé que eso iba a ser muy fácil. Y claro, nos vinimos, pero al mes yo ya me quería ir. Todo empezó la crisis, la parte económica, los niños, la situación de la iglesia, pero sobre todo, este espíritu vino a mi vida. Porque yo me acuerdo que yo hice la primera reunión de mujeres y todas las mujeres eran más adultas que yo. Y yo venía de trabajar con jóvenes. Entonces yo nunca me había enfrentado a una situación. Generalmente cuando tú tienes una generación detrás de ti, tú eres un modelo, ¿cierto? Entonces los jóvenes querían casarse como nosotros porque no se habían casado, querían tener hijos como nosotros porque no se habían tenido hijos, bueno, entonces ellos querían ser como nosotros, pues, la generación. Pero yo llego acá y ya hay mujeres más adultas, casadas de más años, y en la primera reunión me dijeron, pero usted sí va a poder, usted está como muy joven, yo creo que usted no va a ser capaz. Vea, yo me iba a mi casa a llorar. Y yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me trajiste a este lugar? Si aquí me menosprecian y allá en Medellín me aman y aquí me menosprecian y aquí no me valoran. Y vea esas reuniones, todo el tiempo el cuestionamiento. Yo me acuerdo que nosotros me hicieron un cumpleaños, porque cumpleaños en esa época, y una de las mujeres de allí no quiso firmar y le preguntaron, ¿pero tú por qué no firmas? ¿Para qué? Es que ¿a qué se vino? A quitarme el lugar. Y me contaban todas esas cosas y yo me iba a llorar. Pues como no me queda difícil, yo lloro todo el tiempo. Entonces yo me iba a llorar. Hicimos un encuentro, el primer encuentro de mujeres y una de las asistentes va y me dice, vea pastora, esa señora habla terrible de usted. Yo decía, Dios mío, ¿dónde estoy? Yo me quiero ir para Medellín, no. Yo me quiero ir para Medellín. Y yo lloraba, cada reunión yo lloraba, yo no quería venir a reunión ni quería hacer nada porque yo decía, Dios mío, el menosprecio es algo, es una forma de intimidación. Cuando se te paran enfrente y te dicen, usted sí va a ser capaz. Pues que yo llevo 40 años de casada, ¿y usted cuántos lleva? 10. No, más le enseño yo a usted que usted a mí. Y yo trágueme eso. Y llegaba a la casa a llorar. Efectivamente me anuló. Pero yo me acuerdo que yo lloraba y yo empecé a orar y yo le decía al Señor que me llevara para Medellín. Yo llamaba a la pastora Katy, pastora, yo me quiero devolver. Esto es horrible, a mí no me quieren. Todo el tiempo era, pero la pastora, la anterior, la pastora hacía así. La pastora nos llevaba tal. La pastora tal. Uy, yo decía, pues yo no soy ni la pastora, ni voy a ser la pastora, ni quiero ser esa pastora. Yo me llamo Nidia y soy Nidia. Y me iba a llorar. Y un día Dios me dijo, orando, yo te traje aquí y te di una autoridad, pero como tú no la usas, pues no la tienes. Usa la autoridad que te di y eso se va a acabar. Entonces yo, con mis problemas de acuerdo de la mente y todo este cuento, entonces yo dije, no, yo voy a ser valiente. Y yo les dije, Dios me trajo aquí. Y si tú no recibes de mí, mejor búscate otro lugar. Con el pánico y con el susto y con todo. ¿Por qué? Porque la intimidación va a hacer que tú no uses lo que Dios te ha dado. Y si yo no lo uso, créame que yo creo que ya estaríamos en Medellín. Porque tú en vez de avanzar, empiezas a retroceder. Entonces, todas las personas pasamos por esas situaciones y nosotros las tenemos que enfrentar.
El propósito de Satanás es detenerte y que tus dones se apaguen. Es una manera de detener el crecimiento de la iglesia, porque todos tenemos mínimo un don dado por Dios para la edificación de la iglesia. Nosotros pensamos que todo lo que sucede aquí es el pastor el que lo hace. Pero eso es una mentira. La iglesia funciona porque todos ustedes participan. Porque las personas que han sido llamadas a adorarlo con un instrumento, con su voz, con el sonido, con los medios, están sirviéndole. Porque tenemos personas que han recibido el llamado de Dios a cuidar sus hijos, sus bebés, esos pequeños, a ministrarles la palabra de Dios. Porque vemos un grupo de servidores que llega aquí a las 7 de la mañana a orar, a hacer un devocional, a interceder, a preparar todo para que ustedes también aportan viniendo a este lugar a recibir la palabra. Pero eso no quiere decir que si tú estás ahí sentado, tú no tienes un llamado de Dios o no tienes un don. Dios te ha dado mínimo un don para que tú lo uses para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque los dones que nos han sido dados no son de nosotros. Los dones son de Él. Y Él nos los dio a nosotros para que nosotros sirvamos al cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Satanás quiere que tú no lo hagas. Y yo sé que hay muchas personas ahí sentadas por este espíritu de cobardía, de intimidación, de temor, que no se levantan a servir al Señor. O sea, por transgresión, por el pecado, que los paraliza y los limita y les quita toda la autoridad. O sea, porque se lo hemos entregado y hemos permitido que Satanás nos robe lo que Dios nos ha entregado. Amén. Entonces nosotros vemos allí la intimidación. Entonces, ¿qué es la intimidación? Es inspirar con temor, desanimar, suprimir por medio de amenazas, hacer que una persona sea tímida para que no hagamos lo que tengamos que hacer. Tantos creyentes no logran ser efectivos porque la intimidación nos paraliza, nos limita y controla nuestra vida. Entonces, nosotros vamos a ver a través de toda la historia de la Biblia que todos los grandes hombres de Dios tuvieron que atravesar y confrontar este espíritu. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿cierto? David con Goliat. David tuvo que enfrentar a Goliat, pero ahí no solamente tuvo la intimidación, la tuvo a través de su hermano mayor, ¿cierto? Que le dice: ¿a usted qué hace aquí, sapo? Váyase para la casa. Que tiene que estar aquí soy yo. Y después va donde el rey. Y el rey le dice: usted no es un guerrero. Le dice: sí, mi rey, yo mato osos, leones. Gracias a Dios que David sabía muy bien cuál era su posición y la autoridad que Dios le había dado. Y se paró frente a Goliat y le dijo: ¿y quién es este filisteo incircunciso? A un gigante, yo no sé cuántos metros más que él. Él se pudo parar frente a Goliat porque él tuvo que vencer la intimidación. Él tuvo que vencer el temor. ¿Quién más? Elías. Elías tuvo que enfrentar a Jezabel. Jezabel era una mujer. Imagínese un hombre, un profeta, y le tuvo miedo a una mujer. Después de haber matado a no sé cuántos profetas de Baal, después de haberse parado frente al rey y haberle dicho: yo oro y llueve, y oro y deja de llover, llueve cuando yo diga, le dice al rey, así con esa autoridad. Y después frente a una mujer que le dice: sí, pues hoy mismo estará muerto, y salió disparado a esconderse. Por este espíritu lo anuló completamente y se tuvo que ir a esconder a una cueva y a decirle a Dios: es que yo soy el único, y si esa mujer me mata. Y Dios le dice: usted no es el único, salga de ahí. Por ese espíritu, mira lo que hace ese espíritu, porque hoy lo vamos a confrontar en el nombre de Jesús, amén.
Y por último vamos a ver a un ejemplo de Nehemías. Nehemías tuvo que vivir muchas formas de intimidación, no solamente una. Él la tuvo que vivir todo el proceso de la construcción de las murallas. Y lo vamos a ver. Entonces, Nehemías 2, versículo 19. Dice: hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? Sanballat y Tobías vinieron y empezaron a hablarles a ellos, a despreciarlos, a decirle qué es lo que hacen, a menospreciarlos. Hicieron escarnio, hablaron de ellos. La primera. La segunda, capítulo 4, versículo 3, el desánimo. Dice: lo que ellos edifican del muro de piedra, si hubiera una zorra, lo derribará. Ja, 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 ja. De eso que están haciendo, viene una zorra, se para encima y lo echa atrás. Ja, ja, ja. Eso es cuando yo me quiero levantar a hacer algo y otro viene y dice: ¿usted cree que va a poder hacer eso? Ja, ja, ja. Es que yo quiero cantar. Ja, ja, ja. Yo quiero tocar el piano. Ja, ja, ja. Yo quiero predicar como el pastor. Ja, ja, ja. Entonces el diablo le habla a usted y le dice que usted no va a ser capaz y usted se desanima. Y permite el desánimo porque empiezan ellos a desanimarlo. Siguiente, capítulo 4, versículo del 7 al 9, con amenazas. Dice: se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Se encolerizaron mucho y conspiraron, se llenaron de ira y empezaron a amenazar. Y nosotros tuvimos que pasar esto, las amenazas. Cuando nosotros íbamos a cruzar de la 27 acá, fue una guerra tenaz. Este espíritu quiso levantarse en contra de nosotros. Y yo me acuerdo mucho que dijimos: vamos a hacerlo, ya necesitamos movernos. Dios empezó a hablarnos mucho tiempo, los pastores, todo el que venía: salga de este lugar, salga de este lugar. Y nosotros: ¿para dónde? ¿Para dónde? Como estamos ahorita, salga de este lugar, ¿para dónde? Igual. Y empezamos a orar y bueno, encontramos este lugar y empezó Juan a transmitir a la iglesia, y la iglesia, la mitad se quería venir y la otra mitad no. Y el pastor que está al frente, uno empieza que no queremos perder a nadie, no queremos, esto va a ser traumático, no. Y empiezan las amenazas. Y un hombre muy cercano a nosotros se levantó y empezó a hacer reuniones con personas cercanas para que firmaran una carta para mandársela al pastor Andrés, para que no nos dejara movernos. Imagínese, ¿usted puede creer eso? A amenazarnos. Y nosotros íbamos a orar porque incluso en el equipo no había todavía una certeza, unos sí, otros que no, y sí, qué tal, porque moverse a este lugar era una cosa loca, porque era pasar a pagar casi el doble de lo que pagábamos allá. Entonces no era una decisión fácil de tomar. Y yo me acuerdo que nosotros nos arrollamos: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y Juan decía: yo siento que hay que salir. Entonces hay que obedecerle a Dios antes que a los hombres, porque si tú escuchas todas las cosas que te dicen, entonces tú quizás nunca vas a hacer nada. Porque entonces tú no, entonces por agradar a este y por agradar a este y por agradar a este, yo le digo: mi amor, tú tienes que estar seguro, si Dios te lo dice, hay que hacerlo y simplemente hay que hacerlo a ojos cerrados. Y ustedes no lo van a creer, nosotros nos movimos y ese fin de semana el Señor nos sorprendió porque se recaudó el arriendo de este lugar y de ese lugar en un solo día, como queriéndonos decir: yo estoy con ustedes. Y es más, te digo, a ti no te va a faltar nada, nada te va a faltar si tú haces lo que yo te digo, si me obedeces a mí, si no te le postras a ese espíritu de miedo, de intimidación, porque yo soy el que voy delante de ustedes. Y así tenemos que vivir nuestra vida. Estos son desafíos porque claro, el que está al frente, pero en mi propia vida, todo el tiempo tengo que hacerlo.
tengo que luchar cuando soy cuestionada, cuando soy criticada, cuando todo eso viene, no soy capaz, no voy a ser capaz. Es más, estoy aquí parada por el espíritu de poder. Eso, amén. Espíritu de poder que me dice que me pare y yo me paro. Porque ese espíritu habla de valentía. Habla de que te pares y lo hagas. Así creas que no lo puedes hacer, hazlo, obedece. Y Dios entonces va a avivar ese don en ti. Va a hacer que ese don crezca. Vas a darte cuenta que sí, que Dios te dio algo para usarte. Amén. Entonces, todos vamos a tener que ser confrontados con este espíritu. Amenaza. Siguiente, distracción. En el capítulo 6, versículo 2, Sanballat y Gesem enviaron a decirle a Nehemías: ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado en hacerle mal. Ellos querían distraer a Nehemías para detener la obra, y muchos estamos distraídos. Estamos en los últimos tiempos. Todo eso que mandan por WhatsApp, que la caminata que va a haber de este movimiento, de que ya la alcaldía aprobó, de que eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. En los últimos tiempos el pecado va a desencadenarse de una manera, ¿cierto? Pero ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que estar firmes porque la iglesia prevalecerá, dice la palabra. Que la iglesia es indestructible porque quien está con ella es el soberano, ¿cierto? El Altísimo, que estamos bajo la sombra del Omnipotente. Y mientras eso se hace, vamos a ser vencedores. Amén. Muy bien. Mentiras, capítulo 6, versículo del 3 al 6. Entonces Sanballat envió a su criado para decir lo mismo por quinta vez. O sea, le insistían a Nehemías con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensabas rebelaros, y que por esto edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú el rey. Levantando mentiras contra Nehemías. Y el último, la profecía. Capítulo 6, versículo del 11 al 13. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Hasta la misma profecía. Las personas que te declaran cosas, que está de moda maldecir, ¿cierto? De decir que si tú no estás en este lugar y te vas para otro, entonces eres maldito tú y toda tu familia y te va a ir mal. ¿Quién dijo que Dios nos ha llamado a maldecir? Eso es espíritu de intimidación. Y fijo, las personas que están bajo ese decreto empiezan a vivir situaciones difíciles y dicen: sí, ve, porque nos maldijeron, porque es por eso. Pues tú hoy tienes que tomar la autoridad que Dios te ha dado y entender que el maligno no puede tocarte, que Satanás está debajo de nuestros pies y que si nosotros usamos esa autoridad que Dios nos ha dado, el enemigo tendría que retroceder. Que muchas veces el enemigo nos tiene esclavos, o por el pecado que nos anula, nos quita toda autoridad, o porque nos la ha robado a través del espíritu de intimidación o de cobardía o de temor, al cual hoy vamos a quebrantar. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cierto? ¿Qué hacemos cuando la intimidación llega? Dice la palabra entonces: porque yo no te he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Debemos confrontar con valentía, porque Dios nos ha llamado a caminar en ese lugar de autoridad. Debemos avanzar. Cuando usted confronta lo que lo paraliza, usted vive confiado, vive bajo la sombra del Omnipotente. Pero cuando usted no confronta, usted no verá cambios
y entonces se desanimará y tarde o temprano lo sacará. Lo inhabilitará. Y el estar uno inhabilitado trae frustración. Y la frustración tarde o temprano me va a sacar. Me va a sacar. Porque hemos sido creados con un propósito. Y cuando tú encuentras ese propósito y lo haces, tú eres feliz. Tú eres feliz, tú eres realizado, tú vives con gozo, las cosas fluyen, tenemos cosas que contar. Tenemos maravillas que contar de parte de Dios. Mientras tanto, nuestra vida cristiana se vuelve rutinaria, aburridora y desalentadora. Es tiempo de caminar valientes en la libertad que Cristo ganó para nosotros. Recuerda que esa autoridad la vamos a usar, es en Cristo, porque Él nos la dio a nosotros. Amén. Es mayor el que está en nosotros que el que está contra nosotros. Hay personas que quieren involucrarse y están bajo la influencia de este espíritu. Así como Timoteo, debes avivar el fuego del don de Dios. Hay muchas personas que están ahí sentadas, inhabilitadas. Y a veces pensamos que cuando nosotros nos inhabilitamos, la iglesia pierde, o el pastor, o Dios. Cuando tú permites que Satanás te siente y te inhabilite, tú eres el que pierde. Tú eres el que pierde, porque estás perdiendo la oportunidad de servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estás perdiendo la oportunidad de que Dios te use. Estás perdiendo la oportunidad y un día Él te va a pedir cuentas de ese don que Él te dio. Entonces debemos de tener una responsabilidad frente a eso. Dios no quiere que seamos esclavos del temor ni de la intimidación. Por eso envió a su Hijo, para darnos una nueva posición, para que no tengamos más opresión y podamos ser libres. Por eso hoy es un día para recordar que Dios nos ha dado una autoridad, pero que si no la usamos es como si no la tuviéramos. Hoy es un día para recordar que ese espíritu está sobre la vida de muchas personas aquí. Y yo lo digo por el detenimiento que hay. Porque es más fácil abandonar, es más fácil soltar, es más fácil dejar de hacer que lo haga otro. La iglesia funciona cuando toda la iglesia se activa. La iglesia es saludable. Nosotros tenemos hay una forma de estar descompensado. Hay gente que busca el poder sin el carácter. Entonces estamos detrás de los milagros, estamos detrás del mover del Espíritu Santo, estamos detrás de orar en lenguas, de caernos, de que me tiemblen las manos, estamos que el poder, pero sus vidas no cambian, están llenas de amargura, de crítica, entonces uno dice, a ver, nosotros debemos desear el poder, pero también debemos desear el carácter. Y está el otro extremo. Todo es carácter y nada de poder. Y también es incorrecto, ¿cierto? Porque era el caso de Timoteo. Timoteo era santo, era un hijo de Dios, era un hombre entregado, estaba en el servicio y todo. Pero ¿qué le pasó? Que él había perdido la actividad en sus dones. Y Pablo le recuerda, Dios te puso en ese lugar. Activa el don que Dios te ha dado. Avívalo. ¿Y cómo lo vivamos? Cuando nosotros lo usamos. Amén. Entonces hoy es un día especial, porque yo creo que el Señor quiere hacer libre a la iglesia de este espíritu, de que hay mucha gente que necesita ser libre y entender que Dios te ha dado una autoridad y que debes usarla, porque tenemos que ser efectivos. La iglesia tiene que despertar, tiene que ser activa y avanzar hacia lo que Dios nos ha entregado. Entonces, espíritu de poder es la valentía para nosotros pararnos, es la habilidad, la capacidad que Dios nos dio para estar enfrente de cualquier situación. El amor es la esencia de Dios. Y el dominio propio es que yo pueda tener control sobre cualquier tipo de circunstancia que esté viviendo y pararme enfrente con esa autoridad que Dios me ha dado. Amén. Bueno, Padre, venimos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, que tú eres el Altísimo, Señor.
que hay un lugar para nosotros que tú nos diste desde el principio, Señor. Que ese lugar lo ganó Jesucristo, Señor, y nos recuerda, Señor, que Él y a través de Él nosotros podamos tomar esa autoridad nuevamente, Señor. El mismo lugar, Señor, de poder y de influencia, Señor, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometemos todas las cosas, Señor, porque esa es la autoridad que tú nos has dado. Entonces vas a repetir conmigo. Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús, reconociendo la necesidad que tenemos de ti. Pedimos perdón por haber permitido en nuestra vida el espíritu de la intimidación. Nos arrepentimos, pero hoy nos levantamos contra él. Perdónanos por dejar la autoridad que nos has dado. Perdónanos. Hoy te pedimos que rompas en mi vida el yugo de temor, de cobardía, en el nombre de Jesús. Levántate sobre mí como poderoso gigante. Hoy tomo la autoridad que tú me has dado y destruyo todo yugo de temor en mi vida. No más angustia, no más miedo, no más cobardía, no más temor. Yo declaro la paz de Dios sobre mi vida, la paz sobre mi hogar, la paz sobre mi salud, la paz sobre mis hijos, sobre mis finanzas. Me declaro libre y me someto a la autoridad del Hijo de Dios. Vengo a morar en ese lugar, bajo tu abrigo, bajo la sombra del Omnipotente, creyendo que nada me dañará. Tomo autoridad y le pongo límites a las sombras en el nombre de Jesús. Y vas a abrir tu boca ahí donde tú estás. Y no sé cuál sea tu circunstancia, pero pelea y levántate en contra de cualquier cosa que haya querido venir a detenerte. Si es un pecado, arrepiéntete. Acude a la sangre de Jesús que te limpia de todo pecado. Dice su palabra que si nosotros venimos y confesamos el pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Señor, te pido que limpies la iglesia, Señor. Cualquier pecado que esté inhabilitándola, Señor, que esté paralizándola, Señor. Hombres y mujeres, hijos tuyos que tú llamaste, Señor, que están allí con su llamado, con sus dones, detenidos a causa de un pecado, Señor. Yo oro, Dios, para que pueda venir el perdón sobre sus vidas, Señor, el arrepentimiento genuino, y tú puedas levantarlos nuevamente, Señor, para que te sirvan, Señor, con sus dones, Señor, para que te sirvan, Señor, como es tu deseo, Padre. Hoy oramos, Señor, para que nuestra autoridad no sea robada por Satanás, Señor. Hoy tú nos has traído a este lugar a recordarnos que somos tus hijos y que ser hijo tuyo tenemos autoridad sobre principados y potestades y huestes y todo aquello que me quiera venir a decir, a menospreciar, todo aquello que quiera infundir temor, miedo, todo aquello que quiera sentarme, inhabilitar mis dones. Yo hoy le digo no más en el nombre de Jesús, Señor.